El cómic underground más popular, aparte de los cómics de Robert Crumb, fue Los Freak Brothers de Gilbert Shelton, que es un cómic básicamente de humor, y de humor, podríamos decir costumbrista, pero que es súper tradicional, porque lo único que hace es poner al día el viejo esquema de los tres tontos que hacen tonterías. Lo único que en este caso, las tonterías siempre tienen que ver con las drogas, y siempre acaban, como en esta portada, que es de su primera recopilación, con los tres protagonistas perseguidos por la policía o con algún problema relacionado con estupefacientes. Básicamente son una institución de la cultura popular americana, que son los Three Stooges, convertidos en tres hippies. Y además sin ninguna evolución. O sea, los Freak Brothers se han mantenido en sus 13 durante muchas décadas. Sin embargo, la gracia de cómics underground ha habido para todos los gustos, y por poner algún ejemplo, también los ha llegado a ver, aunque ya en una fase un poco avanzada, y me parece interesante de Corporate Crime Comics, que presentan la realidad de una forma más directa. Esto es una especie de antecedente de un cómic, digamos, reportaje, de un cómic de denuncia de la realidad, ¿no? en el que se presentan casos reales de crímenes empresariales, de crímenes de guante blanco, digamos, ¿no? Estas son las historietas incluidas en este Corporate Crime Comics, ¿no? Es una historieta además bastante sofisticada de Pete Podlasky, en la que no solamente se habla de un caso real, el escándalo de ITT, sino que se hace utilizando la referencia de un estilo gráfico del cómic clásico que es el de Dick Tracy para contarlo, ¿no? Esto es algo interesante por lo que puede llegar a tener luego de eco en la novela gráfica, como vamos a ver. Y también otro tipo de cómic más serio que surge de underground es un cómic histórico, como el que hace Jack Jackson, que hace tebeos muy detallados contando la historia, para empezar, de su estado, de Texas, y de los indios y de los negros. Es decir, es un cómic histórico detallado y serio, pero además con conciencia, ¿no? Con conciencia hacia las minorías oprimidas, explotadas y directamente aniquiladas. Jack Jackson se ha dedicado a esto durante mucho tiempo. Pero para mí, si hay algo importante que surge en el cómic underground, por lo menos con vistas a la novela gráfica, es el cómic autobiográfico. El cómic autobiográfico tiene un origen, volvemos a lo mismo, los orígenes son todos mentira, pero son convenientes, y tiene un origen concreto en este TVO, Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary, de Justin Green, de 1972. Binky Brown es un TVO en el que Justin Green cuenta un poco sus experiencias, sobre todo juveniles, sufriendo lo que entonces no tenía nombre, pero hoy en día se conoce como el síndrome obsesivo-compulsivo, en el cual tiene muchas manifestaciones, la más llamativa de las cuales es cuando él piensa que de la punta de su pene está saliendo continuamente un rayo de luz. Y este rayo de luz llega hasta el infinito y cruza todo lo que haya por medio, y entonces siempre acaba tocando alguna imagen de la Virgen María. Y él, como profundo católico que es, se siente obsesionado y con una gran culpabilidad por eso. La cosa se agrava, porque luego llega un momento en el que él siente que cada dedo de la mano es un pene, y entonces le salen 11 rayos de luz y le cuesta mucho caminar, porque no puede moverse, ya que tiene que pensar hacia dónde enfoca cada rayo. Posteriormente también los dedos de los pies. Entonces, él cuenta todo esto, y lo cuenta de una forma, digamos, ir haciendo humorística. Sí tiene su gracia, pero es una gracia un poco, digamos que no es una patochada. Se lo cuenta de una forma muy reflexiva y de una forma que tiene mucho que ver con lo que se considera verdadera autobiografía en literatura, por ejemplo. Una especie de reflexión sobre quién es uno y cómo ha llegado hasta ello en ese momento, y que él le diferencia de ciertos cómics de carácter autobiográfico que ya había hecho Robert Crumb, porque se representaba a sí mismo en algunas historietas, pero no eran lo mismo que este, eran, digamos, más satíricos. A partir de Justin Green surgen muchas experiencias de cómic autobiográfico diferentes de lo que había habido antes. Por ejemplo, Aline Kominsky, que si habéis visto la película de Crumb, habréis visto que posteriormente se convertiría en Aline Kominsky Crumb, la mujer de Robert, también empieza a practicar este tipo de cómic autobiográfico, que, como veis, no es precisamente para hacerse quedar muy bien ella misma. Es decir, tiene un profundo componente de autodesprecio exhibicionista. Y también me parece muy importante, abyecto hasta cierto punto,
que es curioso, pero en general casi todo el mundo que practica este cómic autobiográfico tiende a ir a situaciones personales bastante extremas y vergonzosas y humillantes de narrar en público. Pero es muy curioso cómo quizá tiene un carácter más acentuado en gran número de autoras, de mujeres dibujantes de cómics, y lo veremos posteriormente. El cómic underground, bueno, os dejo un segundo que observéis atentamente el cuadro. Ya que para algo lo he hecho, porque como siempre estamos haciendo PowerPoints y se supone que están para esto, para hacer ante el Consejo de Dirección y tal, ¿no? La presentación de las cuentas y todo esto, me hacía ilusión presentar este cuadro para ver un poco cuál es la evolución del auge y caída del cómics underground. Como veis, tiene un pico en 1972 en que se llegan a publicar 223 títulos diferentes, de hecho duplicando el número del año 71, y a partir de ahí empieza una rápida caída. ¿A qué se debe la caída de cómics underground? Que prácticamente a mediados de los años 70 ya está casi periclitado. Bueno, pues hay diferentes motivos. Bill Griffith, que es una de las luminarias del underground, es decir, no son unos grandes autores, sino unos grandes autores que teorizan sobre ellos mismos en aquel momento, en el 73 precisamente hace una crítica muy seria de lo que está siendo el underground. Dice pues esto, de que qué hacemos haciendo tantas historias de terror, de monstruos, de sangre, de dónde están las cosas verdaderamente nuevas, originales. Es decir, se nota que en ese momento ya se estaba haciendo mayor, ya tenía una edad cuando se planteaba estas preguntas. Pero más importante es la crisis que sufre el circuito de distribución del cómics underground. El cómics underground se había movido completamente al margen de lo que era el cómic comercial. No tenía nada que ver con su distribución ni con sus puntos de venta. No se vendía en kioscos ni lo distribuían las mismas empresas, sino que se distribuía sobre todo a través de lo que llamaban las head shops, que eran tiendas de parafernalia hippie. Pues eso, de comprar pipas, bongos, pósters psicodélicos, y allí también había cómics. Se vendían a un precio mucho más caro que los cómics normales y no tenían devolución. Sin embargo, se reimprimían cuando tenían éxito, no como los cómics normales que desaparecían al cabo del tiempo consumidos por la maquinaria. El problema es que primero se produce una saturación de ese mercado, porque como no hay criterio en el sentido de que no hay casi editores o se publica todo, pues muchos títulos malos empiezan a saturar a los libreros que los traen, ya que invierten mucho dinero en esos títulos, no pueden recuperar ese dinero y se quedan sin dinero para comprar otros títulos que son los que de verdad interesan y que no pueden llegar hasta ellos. Y aún más importante es que las head shops, como os podéis imaginar, en Estados Unidos siempre estaban bajo sospecha, es decir, eran establecimientos de venta de productos alternativos, de productos potencialmente subversivos, y siempre andaban metidas en líos, en escándalos, en cuestiones relacionadas con denuncias por pornografía. En 1973 se produce una sentencia crucial del Tribunal Supremo de Estados Unidos que se declara incompetente para decidir, en uno de estos casos, cuáles son los estándares de la moral, dejando esta decisión en manos de las autoridades locales. Como os podéis imaginar, esto es el fin, porque si el Tribunal Supremo dice que la moral en Estados Unidos llega hasta aquí, llega hasta ahí en todo Estados Unidos, pero si lo dejas en manos de las comunidades locales, pues cada comunidad local va a poner el límite donde le dé la gana a ella. Y esto quiere decir que un señor que tenga un establecimiento no se puede arriesgar a llevar un producto que sea susceptible de ser denunciado y llevarle ante tribunales y acabar con su negocio, sobre todo cuando ese producto es un TVO que está asociado con los niños como público y resulta que luego es pornográfico o es sangriento o es lo que sea. Total, que esta crisis y estos problemas, más probablemente una fatiga interna del movimiento, empiezan a iniciar su declive. De hecho, el cómics underground ya se estaba convirtiendo en la primera década de los 70 en algo diferente a un movimiento, en un género. Es decir, ya no era algo distinto, sino algo integrado dentro de los diferentes cómics que había. Y entonces podías comprarte un cómic de superhéroes o un cómics underground como si fuera simplemente una elección de estilo. Y esta comercialización del cómics underground tiene momentos tan clave como, por ejemplo, la primera película, sobre todo la primera, hay dos, del gato Fritz, que es uno de los personajes más famosos de Robert Crumb. Una película que, bueno, él luego, posteriormente, como siempre ha defendido su imagen de que nunca se ha vendido en nada, ha renegado de ella y ha dicho que se hizo un poco sin su consentimiento. Una película de animación que es una película clasificada X, que sin embargo tuvo un éxito brutal, fue un éxito de taquilla enorme.